Hay algo que quiero compartir contigo hoy, algo que llevo tiempo sintiendo en lo profundo, algo que no cabe fácilmente en palabras, pero que voy a intentar traer hacia aquí con toda la claridad y la honestidad que tengo disponibles en este momento. Y es esto. Hay una pregunta que circula con mucha fuerza en estos tiempos, una idea que se ha vuelto casi una obsesión colectiva, que se susurra en conversaciones filosóficas, que aparece en documentales, en foros de internet, en los pensamientos de personas que se despiertan a las 3 de la madrugada sintiendo que algo en esta realidad no termina de encajar. La pregunta es si todo esto que vivimos, si este mundo, si esta experiencia de existir es una simulación, si somos personajes dentro de un programa, dentro de un código, dentro de una arquitectura digital construida por alguna inteligencia superior que nos tiene aquí corriendo como avatares sin saberlo. Y yo entiendo esa pregunta, entiendo de dónde viene, entiendo el vértigo que la acompaña, el extraño alivio que a veces produce el solo hecho de formularla, porque en cierto modo nombrar la rareza de existir ya es un acto de honestidad. Pero hoy quiero decirte algo que para mí es más verdadero, más profundo, más transformador que la idea de la simulación, y es que no estás dentro de una simulación, estás dentro de algo mucho más extraño que eso. Permítete sentir esto por un momento antes de que tu mente empiece a catalogar, a clasificar, a buscar el cajón correcto donde meter lo que estás a punto de escuchar. Porque lo que quiero explorar contigo hoy no es una teoría, no es un sistema de creencias que tendrás que adoptar o rechazar. Es una invitación a mirar con ojos distintos lo que ya está sucediendo, lo que ha estado sucediendo siempre, lo que en algún nivel de ti mismo ya sabes, pero que quizás todavía no has terminado de reconocer. Y reconocer es exactamente la palabra que quiero usar, porque hay una diferencia enorme entre aprender algo nuevo y recordar algo que siempre supiste. Antes de hablar de lo que es esta realidad, quiero hablar de por qué la idea de la simulación se vuelve tan atractiva para ciertos tipos de conciencias en ciertos momentos de su vida. La teoría de la simulación, en su forma más popular, dice que somos algo así como personajes dentro de un videojuego avanzadísimo, que hay una inteligencia externa que creó este ambiente, estas reglas, estas leyes físicas, y que nosotros no tenemos acceso real a lo que está fuera del programa. Es una idea poderosa. Produce una especie de alivio extraño, casi filosófico, porque si todo es simulación, entonces el sufrimiento no es real de la misma manera. La injusticia tiene una explicación, el sinsentido del mundo tiene un marco que lo contiene. Entiendo ese alivio, lo entiendo profundamente, pero hay algo en esa idea que para mí huele a una salida disfrazada de revelación. Porque la pregunta verdadera no es si esto es real o simulado. La pregunta verdadera, la que duele más, la que transforma más, es esta. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí, dentro de ti, ahora mismo, en este instante, en este cuerpo, en esta vida? Aquí quiero que observes algo. La idea de la simulación, aunque parece una idea radical, en realidad reproduce una estructura muy antigua en el pensamiento humano, la idea de que hay un mundo verdadero en algún otro lado y este mundo donde vivimos es una copia, un espejismo, una ilusión. Los griegos ya lo pensaban, los gnósticos lo elaboraron durante siglos, y hay algo en esa intuición que toca algo verdadero. No te voy a decir que está completamente equivocada. Hay algo en la experiencia humana que constantemente genera la sensación de que esto que percibimos con los sentidos no es la totalidad de lo que existe. Esa sensación es real, ese impulso es genuino, pero el error está en el destino que le damos a esa intuición, porque en vez de usarla para profundizar en lo que somos, la usamos para alejarnos de lo que somos. En vez de que esa sospecha de que hay algo más nos lleve hacia adentro, nos lleva hacia afuera, hacia teorías, hacia sistemas, hacia la búsqueda de un código que alguien más escribió para nosotros. Y yo quiero proponerte hoy algo diferente. Quiero proponerte que lo que estás dentro no es un programa, no es un código, no es una ilusión. Lo que estás dentro es algo vivo, algo que respira, algo que piensa, algo que siente, algo que se modifica a sí mismo en tiempo real, algo que no tiene un creador externo que lo controla desde afuera, porque el creador y lo creado son la misma cosa. Estás dentro de la conciencia misma. Y eso, te lo juro, es
infinitamente más extraño y más vasto y más libre que cualquier simulación que alguien haya podido imaginar. Imagina por un momento que toda tu vida has vivido en una casa enorme y en esa casa hay habitaciones que conoces bien, habitaciones donde pasas la mayor parte del tiempo, habitaciones que decoraste con tus recuerdos, con tus miedos, con tus creencias, con tus historias sobre quién eres. Y hay pasillos que rara vez recorres, puertas que casi nunca abres, sótanos que has evitado conscientemente porque en algún momento aprendiste que era mejor no bajar ahí, y áticos que ni siquiera recuerdas que existen. Ahora imagina que alguien te dice, esta casa es una simulación, que hay un mundo real afuera, que en realidad tú no eres el habitante de esta casa, sino el jugador de un videojuego que controla a ese habitante. ¿Qué produce esa revelación? Produce la ilusión de que entiendes algo. Produce la sensación de que encontraste la respuesta, pero en realidad lo que produce es que puedas seguir sin entrar al sótano, puedas seguir sin abrir esas puertas. Porque si todo es simulación, ¿para qué explorar? Si nada es completamente real, ¿para qué sentir? Si hay un creador externo que diseñó todo esto, ¿para qué hacerse responsable de lo que surge en tu interior? Yo he pasado años explorando lo que hay dentro de esas habitaciones, lo que hay en los pasillos oscuros, lo que guarda el sótano, y lo que encontré no fue una simulación. Lo que encontré fue una inteligencia viviente que opera a una escala que la mente racional simplemente no puede abarcar. Una inteligencia que no está separada de mí, sino que soy yo, somos nosotros, es todo esto. Permíteme hablarte del cuerpo, porque creo que por ahí empieza todo. El cuerpo es el primer misterio. Vivimos en una cultura que glorifica el pensamiento, que trata la inteligencia como algo que ocurre en la cabeza, que considera el cuerpo como algo que hay que mantener, que hay que controlar, que hay que de alguna manera dominar o moldear para que encaje en una forma aceptable. Y sin embargo, el cuerpo es la primera evidencia de que esto que estás viviendo no es una simulación, porque una simulación no duele de la manera en que duele perder a alguien que amas. Una simulación no produce ese tipo de expansión que sientes cuando estás en un lugar de naturaleza pura y algo en ti se aquieta de una manera que ninguna pantalla puede replicar. Una simulación no genera ese reconocimiento inexplicable cuando ves a alguien por primera vez y sientes que lo conoces desde siempre. Esas experiencias no son glitches en el código, son señales de algo infinitamente más complejo. El cuerpo siente antes de que la mente comprenda. El cuerpo sabe antes de que el pensamiento procese. Y eso es algo que las personas que caminan en el sendero del despertar aprenden a honrar con el tiempo. Cuando te enfermas de algo que no tiene explicación médica clara, cuando sientes un agotamiento que va más allá del cansancio físico, cuando tu cuerpo se tensa de una manera específica en situaciones específicas, aunque tu mente diga que no hay nada que temer, eso no es un error del programa. Eso es información, eso es la inteligencia del cuerpo hablando un idioma que la mente todavía no aprendió a leer. Y aquí quiero que observes algo fundamental. En una simulación, el personaje no tiene acceso a información que el programa no le haya dado. Pero en este campo de conciencia que llamamos realidad, constantemente tienes acceso a información que ningún proceso racional puede explicar completamente. ¿Cuántas veces has pensado en alguien justo antes de que esa persona te escribiera? ¿Cuántas veces has sentido que algo iba a pasar antes de que pasara? No como una vaga sensación, sino como una certeza que venía de algún lugar dentro de ti que no es tu mente. ¿Cuántas veces has tenido un sueño que luego resultó ser una especie de mapa de algo que estaba por ocurrir en tu vida? No te estoy pidiendo que te conviertas en una persona que cree en todo sin discernimiento. Te estoy pidiendo que seas honesto contigo mismo sobre la cantidad de veces que la realidad se ha comportado de maneras que no encajan dentro del modelo de una simulación lineal controlada desde afuera. Permítete sentir esto. La vida tiene una cualidad que yo llamo responsividad, que no es lo mismo que decir que la vida te da lo que quieres o que el universo es un servicio de entrega de deseos. Eso es una simplificación que ha hecho mucho daño en ciertos circuitos espirituales. La responsividad que yo percibo es algo más sutil y más profundo. Es la sensación de que lo que ocurre afuera tiene una relación con lo que ocurre adentro, que va más allá de la coincidencia y más allá de la causalidad lineal, no de una manera mágica y automática, sino de una manera que requiere atención, que requiere
honestidad, que requiere que estés dispuesto a mirar lo que no quieres ver. Hay una antigua enseñanza que dice que el mundo es un espejo. Y durante mucho tiempo yo la tomé de manera superficial, como diciendo que si eres positivo el mundo te da cosas positivas y si eres negativo el mundo te da cosas negativas. Esa versión de la enseñanza es una infantilización de algo mucho más poderoso. Lo que el mundo espeja no son tus deseos ni tus pensamientos conscientes. Lo que el mundo espeja son tus estructuras más profundas, tus creencias más arraigadas, tus heridas más antiguas, tus contratos inconscientes con el dolor, con el abandono, con la indignidad, con el amor condicionado. Y eso no es porque alguien haya programado el mundo para que te moleste específicamente. Es porque tú y el mundo no están separados de la manera en que la mente cree que están separados. Hay una continuidad entre lo que eres y lo que percibes que es tan profunda que una vez que la ves, una vez que realmente la ves y no solo la entiendes intelectualmente, todo cambia. Aquí quiero hacer una pausa porque sé que esta idea genera resistencia inmediata en muchas personas. Porque si el mundo espeja mis estructuras internas, entonces eso significa que yo tengo algo de responsabilidad en lo que me ocurre. Y eso puede sonar a culpa. Y quiero ser muy cuidadosa aquí porque no es lo que quiero decir. No estoy diciendo que las cosas difíciles que te han ocurrido son tu culpa. No estoy diciendo que el sufrimiento que has vivido lo elegiste conscientemente. La responsabilidad espiritual de la que hablo no tiene nada que ver con la culpa. Tiene que ver con la capacidad de responder, con la capacidad de estar presente ante lo que es, con la capacidad de elegir cómo te relacionas con lo que ocurre dentro y fuera de ti. Y esa capacidad, esa agencia profunda es precisamente lo que una simulación no podría darte genuinamente. Porque en una simulación el libre albedrío es una ilusión dentro de la ilusión. Es un algoritmo que simula la sensación de elegir, pero lo que yo experimento, lo que he observado en cientos de conversaciones con personas en sus procesos más profundos, lo que veo en los momentos de despertar genuino, no es una simulación de la libertad. Es la libertad misma. Es el momento en que alguien que ha repetido el mismo patrón durante 20 años, de repente, desde un lugar de presencia real, de conciencia real, elige diferente. No porque haya cambiado el código, sino porque algo dentro de esa persona se reconoció a sí mismo como algo más que el patrón. Ese momento es real. Ese momento es uno de los más sagrados que existen. Y no puede ocurrir en una simulación, porque en una simulación no hay nadie que despierte. Hay un personaje que ejecuta instrucciones que incluyen la instrucción de creer que está despertando, pero el despertar genuino tiene una cualidad que es inconfundible para quien lo vive. Una cualidad de reconocimiento, no de descubrimiento. Una cualidad de retorno, no de llegada. Una sensación de que siempre supiste esto, que siempre fuiste esto y que de alguna manera lo olvidaste y ahora lo recuerdas. Y esa experiencia del recuerdo es imposible dentro de un sistema cerrado donde todo lo que sabes te fue dado desde afuera. Imagina por un momento que estás parado frente al océano, no en una fotografía del océano, en el océano mismo, con el viento en tu cara, con el sonido de las olas que llega a tu cuerpo como una frecuencia que lo reorganiza todo. ¿Qué sientes en ese momento? Hay algo que ocurre en ese encuentro que ninguna tecnología ha podido replicar completamente. Tiene que ver con resonancia, tiene que ver con que eres agua también, tiene que ver con que hay una memoria en tu cuerpo que recuerda haber estado en ese origen, en ese océano primordial, en esa expansión sin límites, y esa memoria no es metáfora. Es una frecuencia que vive en tus células y las células responden cuando el cuerpo se acerca al océano porque reconocen algo, porque son parte de lo mismo. Eso no es una simulación. Eso es inteligencia viviente que se reconoce a sí misma en distintas formas. Quiero hablarte ahora de los patrones, porque creo que es imposible hablar de la naturaleza de esta realidad sin hablar de los patrones. Los patrones son la forma en que la conciencia se organiza a sí misma. Y cuando todavía estamos dormidos, cuando todavía operamos desde el automatismo, los patrones son invisibles. Los vivimos sin verlos. Los repetimos sin saberlo. Y hay algo en esa repetición que genera esa sensación de que la vida es circular, de que siempre terminamos en el mismo lugar, de que no importa cuánto cambiemos de trabajo, o de ciudad, o de pareja, o de creencias,
algo en nosotros sigue siendo igual. Y esa sensación también alimenta la teoría de la simulación, porque si los patrones se repiten con tanta precisión, parece como si hubieran sido programados, pero hay otra manera de ver los patrones, y es verlos no como evidencia de que estamos atrapados en un código, sino como evidencia de que hay algo que todavía no hemos reconocido. Los patrones se repiten no porque el sistema esté cerrado, sino porque la conciencia, en su amor infinito y muchas veces mal comprendido, sigue creando circunstancias que te ofrecen la oportunidad de ver lo que todavía no has visto. Sigue poniendo frente a ti las mismas situaciones, los mismos tipos de personas, los mismos nudos emocionales, porque esos son precisamente los lugares donde tu despertar está esperando, no como castigo, sino como la forma más amorosa que la existencia conoce de decirte, aquí hay algo que todavía no has integrado, aquí hay algo que todavía no has comprendido desde adentro, aquí hay algo que todavía no has perdonado, todavía no has aceptado, todavía no has reconocido como tuyo. Y cuando por fin lo ves, cuando por fin miras ese patrón de frente con total honestidad, cuando te permites sentir lo que hay detrás de él, la herida original, la decisión inconsciente que tomaste en algún momento sobre quién eres o cómo funciona el amor o cuánto mereces, cuando llegas a ese lugar y lo iluminas con presencia, con conciencia, el patrón se transforma. No desaparece de manera mágica e instantánea en todos los casos, pero empieza a perder su fuerza automática, empieza a volverse visible donde antes era invisible. Y ese momento de visibilidad es un momento de libertad genuina. Aquí quiero que observes algo sobre el ego, porque el ego tiene una relación muy particular con la teoría de la simulación que vale la pena examinar. El ego es esa parte de la mente que se ha construido una identidad basada en separación, que cree que es un yo aislado en un mundo de otros yos. Y el ego tiene un miedo muy profundo que es el miedo a disolverse, a no ser nada, a perder los contornos que lo definen. Y hay algo muy curioso que ocurre cuando el ego adopta ideas espirituales. A veces las adopta genuinamente como parte de un proceso de apertura, pero otras veces las adopta como una nueva forma de protegerse. Y la idea de la simulación puede convertirse en una de las formas más sofisticadas de protección del ego. Porque si todo es simulación, entonces la identidad separada del ego no necesita cuestionarse. Si hay un creador externo que diseñó todo esto, entonces yo no soy responsable de mi interior. Si la realidad no es real, entonces no tengo que trabajar con lo que siento, con lo que pienso, con lo que repito. El ego es extremadamente inteligente. Puede tomar cualquier idea, incluyendo las más luminosas, y convertirla en un muro. Y yo te digo esto no para atacarte, sino porque creo que la honestidad es una forma de amor y la honestidad aquí implica preguntarse, ¿esta idea me está abriendo o me está cerrando? ¿Esta idea me lleva hacia más presencia, más honestidad, más contacto con lo que vivo? ¿O me da una razón sofisticada para seguir a distancia de lo que más duele? No existe despertar espiritual genuino que se produzca desde la distancia. Todo el despertar genuino que he presenciado en mí misma y en otros ha ocurrido en el momento del contacto real con lo que está pasando, con el dolor, con el miedo, con la confusión, con el amor que duele, con la esperanza que todavía existe en algún rincón aunque todo lo demás parezca haberse apagado. El contacto, la presencia, la capacidad de decir, esto está pasando y yo estoy aquí con esto, eso es lo que abre las puertas que más importan y eso solo es posible si crees que lo que está pasando es real. Real de una manera que merece tu atención total. Permíteme hablarte ahora de lo que yo llamo la memoria del alma. Hay algo en cada ser humano que sabe cosas que esta vida no le enseñó. Hay algo que reconoce verdades que nunca aprendió, que responde con una certeza que viene de más allá del pensamiento, que experimenta una familiaridad con dimensiones de la existencia que la mente racional no puede explicar por la sola historia de esta vida. Lo que sí puedo decirte es lo que percibo cuando me acerco a esa dimensión en mí misma. Hay una sabiduría que vive más allá de la historia personal, que no depende de lo que te pasó en esta vida para estar disponible. Una sabiduría que cuando la tocas tiene una textura de reconocimiento y no de descubrimiento.
Y esa sabiduría es la que emerge en los momentos de silencio profundo, en los momentos donde la mente se aquieta lo suficiente como para que algo más fino y más sabio pueda hacerse presente. Aquí quiero que observes algo sobre el silencio, porque el silencio es uno de los portales más directos a la comprensión de lo que realmente somos. Y no hablo del silencio como ausencia de ruido, hablo de el silencio interior, de ese espacio entre un pensamiento y el siguiente donde todavía no has generado un nuevo relato, un nuevo comentario, una nueva historia sobre lo que está pasando. Ese espacio existe en ti, siempre ha existido. Y en ese espacio no hay ni simulación ni realidad ordinaria. En ese espacio hay algo que simplemente es, que no necesita ser nombrado, ni clasificado, ni entendido por la mente para ser completamente real y completamente tuyo. En una simulación, el silencio sería solo la ausencia de datos, pero el silencio que vive dentro de ti cuando te permites entrar en él no se siente como ausencia de nada. Se siente como presencia plena, como algo que tiene densidad, que tiene textura, que tiene vida. Y a veces en ese silencio emerge algo que ningún proceso mental tuyo generó, algo que llega como un insight, como una comprensión, como una visión de algo que necesitabas ver, no como una voz externa, sino como una emergencia desde lo más profundo de lo que eres. Y eso de nuevo es imposible dentro de un sistema cerrado donde todo lo que percibes fue puesto ahí por alguien externo a ti. Quiero hablarte de la energía como experiencia vivida, porque hay algo que cambia en el campo cuando entras a un espacio donde algo doloroso ocurrió recientemente. Hay algo que sientes cuando estás cerca de una persona que lleva mucho tiempo en sufrimiento, aunque esa persona no diga nada. Hay algo que se expande en tu pecho cuando escuchas música que resuena con algo muy profundo en ti. Hay algo que se mueve en tu interior cuando eres testigo de un acto de generosidad genuina, de valentía real, de amor sin condiciones. Esas respuestas no son imaginación. Esas respuestas son tu sistema de percepción registrando información que no viaja a través de los canales convencionales. Y eso también es parte de lo que hace que esta realidad sea algo mucho más extraño y más vasto que una simulación. La idea de que todo está conectado no es una metáfora poética. Es una descripción de algo que funciona de verdad, que tiene consecuencias reales, que puedes verificar en tu experiencia si te permites prestarle atención. Aquí quiero hacer un espacio para algo que me parece importante, porque hay personas que cuando empiezan a explorar estas ideas, cuando empiezan a percibir la profundidad de esta realidad, entran en un estado que a veces llamo la trampa del asombro, que es cuando el asombro se convierte en un destino en lugar de un portal, cuando la experiencia de lo extraordinario se vuelve algo que se busca por sí mismo. Y eso también puede ser una forma del ego de apropiarse del despertar. El despertar genuino no hace que te sientas especial en relación a otros. El despertar genuino te lleva hacia más humildad, más apertura, más reconocimiento de que todos los seres humanos que conoces están atravesando su propio proceso de conciencia con la misma dignidad y con la misma profundidad que tú. El despertar genuino te lleva hacia más compasión, no hacia más distancia, hacia más contacto, no hacia más elevación por encima de lo que es simplemente humano. Permítete sentir esto. No estás aquí para escapar de la experiencia humana. Estás aquí para vivirla completamente con toda su complejidad, con toda su belleza, con todo su dolor, con toda su confusión, con toda la gracia que emerge cuando te permites estar presente en ella sin anestesiarte, sin disociarte, sin cubrirla con capas de historias sobre lo que debería ser o lo que debería haber sido. La experiencia humana, vivida desde la conciencia, es uno de los vehículos de evolución más poderosos que existen. Quiero hablarte ahora de algo muy práctico, porque el camino del despertar no puede vivirse solo en el plano de las ideas. Tiene que aterrizarse en el cuerpo, en las relaciones, en las decisiones cotidianas, en los hábitos, en la manera en que te hablas a ti mismo cuando nadie está mirando. Y una de las prácticas más poderosas que conozco es lo que llamo la práctica del testigo, que es simplemente esto: aprender a observar lo que ocurre dentro de ti sin identificarte completamente con ello. Aprender a ver el pensamiento sin ser el pensamiento.
aprender a sentir la emoción sin perderte en la emoción, aprender a observar el patrón en el momento en que se activa y no solo después cuando ya pasó. Eso no significa distanciarte de tu experiencia, no significa no sentir, significa exactamente lo contrario, significa estar tan presente que puedes ser simultáneamente el que siente y el que observa al que siente. Y en ese espacio dual, en ese lugar donde la conciencia se dobla sobre sí misma para observarse, ocurre algo que cambia todo. Los patrones pierden su poder automático, las reacciones empiezan a hacerse más lentas. En el espacio entre el estímulo y la respuesta empieza a aparecer algo que antes no existía, la posibilidad de elegir. Y esa posibilidad de elegir no es pequeña, es enorme. Es quizás la cosa más preciosa que existe en esta realidad, porque la capacidad de responder conscientemente en lugar de reaccionar automáticamente es la diferencia entre vivir una vida que eliges y vivir una vida que simplemente te ocurre. Y aunque parezca que este tipo de libertad es difícil de alcanzar y de sostener, la verdad es que en cada momento hay una entrada disponible hacia ella. No requiere años de práctica para comenzar a habitarla. Requiere un solo instante de presencia genuina. Un solo instante en que, en lugar de seguir el automatismo, te detienes, respiras, observas y desde ahí eliges. La respiración es el ancla más simple y más profunda que existe para volver a la presencia. Cuando la mente se ha ido a algún escenario futuro lleno de preocupaciones, cuando la mente está reviviendo algo del pasado que todavía duele, cuando el cuerpo está tenso y no sabes exactamente por qué, en todos esos momentos, la respiración es el camino de regreso. No porque tenga un significado especial, sino porque es lo más inmediato que existe. Es lo que está ocurriendo ahora mismo. El aire que entra, el aire que sale. El movimiento del cuerpo, aquí, ahora, este instante. Y este instante, este presente, que siempre es la única cosa que existe de verdad, no es una celda en una simulación. Es el único lugar donde la vida ocurre realmente. El pasado existe como memoria, el futuro existe como posibilidad. Pero la vida real, la experiencia real, lo que es real de verdad, siempre ocurre aquí, en este momento que respiras, que sientes, que eres. Permíteme hablarte del miedo, porque el miedo es quizás el factor más determinante en cómo habitamos esta realidad. No hablo del miedo que sientes ante una amenaza concreta. Hablo del miedo de fondo, ese miedo que está debajo de la superficie de la vida cotidiana y que coloca una especie de filtro sobre todo lo que percibes, sobre todo lo que recibes, sobre todo lo que te permites vivir. El miedo a que si te abres te van a hacer daño, el miedo a que si confías vas a perder algo, el miedo a que si muestras lo que realmente eres alguien va a juzgarte o va a rechazarte. Ese miedo de fondo es uno de los velos más gruesos que hay entre la experiencia ordinaria y la experiencia de la realidad tal como es, porque el miedo estrecha el campo de percepción, el miedo te hace ver amenazas donde no las hay, el miedo te hace interpretar la neutralidad como hostilidad y la distancia como rechazo, crea una versión de la realidad que está constantemente validándose a sí misma. Y entonces la realidad que percibes desde el miedo parece confirmar que el mundo es como el miedo dice que es, pero eso no es la realidad. Eso es la realidad filtrada por el miedo. ¿Cómo se trabaja con el miedo? No huyendo de él, no atacándolo, no diciéndote que no deberías tenerlo porque ya eres espiritual y las personas espirituales no tienen miedo. Eso es una historia que el ego espiritual inventa para no tener que mirar lo que hay. Se trabaja con el miedo encontrándose con él, sintiendo dónde vive en el cuerpo, cuál es su textura, cuándo empezó, qué creencia está protegiendo. Y luego acompañándolo con la misma presencia amorosa con que acompañarías a alguien que tiene miedo en la oscuridad, no diciéndole que el miedo no existe, sino diciéndole, te veo, estoy aquí, no estás solo con esto. Esa capacidad de ser testigo amoroso de tus propias sombras es una de las formas más avanzadas de práctica espiritual que existen. No es glamorosa, no produce estados de éxtasis, pero transforma profundamente, transforma de maneras que persisten, que no dependen del próximo retiro, ni de la próxima clase, ni de la próxima lectura inspiracional. Transforma
porque toca lo que realmente está ahí. Y cuando el miedo empieza a perder su poder como filtro dominante, algo notable comienza a ocurrir. La realidad empieza a verse diferente. Empiezas a ver la generosidad que existía pero que antes clasificabas como interesada. Empiezas a recibir el amor que existía pero que antes rechazabas porque te parecía demasiado o sospechoso. Empiezas a confiar en procesos que antes necesitabas controlar. Empiezas a soltar la necesidad de tener razón sobre lo que la vida debería ser para poder vivir la vida que es. Aquí quiero que observes algo hermoso. Hay algo en cada ser humano que yo llamo el impulso hacia la verdad. Un movimiento profundo, a veces apenas perceptible, a veces absolutamente urgente, hacia algo más auténtico, más real, más esencial. Ese impulso es el que te tiene aquí, escuchando esto. Ese impulso es el que te ha llevado a hacer todas las preguntas que te has hecho sobre el sentido de la existencia, sobre quién eres más allá de lo que te han dicho que eres, sobre lo que importa de verdad en esta vida. Ese impulso no es caprichoso ni accidental, es la conciencia reconociéndose a sí misma en ti. Es el campo de inteligencia viviente que eres, buscando expandirse, profundizarse, liberarse de lo que se le ha ido colocando encima con el tiempo. Y ese impulso siempre ha estado ahí, en los momentos más difíciles de tu vida, en los momentos de mayor confusión, en los momentos donde parecía que todo se derrumbaba, aunque no lo hayas podido nombrar siempre, aunque a veces lo hayas vivido como una inquietud sin forma o como una tristeza sin causa evidente, ese impulso eres tú, la parte de ti que sabe. La parte de ti que recuerda, aunque no sepa exactamente qué es lo que recuerda, y ese impulso, esa búsqueda, ese movimiento hacia la verdad es incompatible con la idea de que somos personajes en una simulación. Porque en una simulación no hay nadie que busque la verdad desde adentro del sistema. Pero la búsqueda genuina, la búsqueda que te ha costado cosas, que ha implicado dolores, que ha requerido honestidad, que te ha llevado a soltar cosas que creías que eras, esa búsqueda viene de un lugar que es irreduciblemente real e irreduciblemente tuyo. Quiero hablarte ahora de lo que ocurre cuando empiezas a habitarte de una manera diferente. Cuando el trabajo de la conciencia empieza a dar sus frutos, no en el sentido de que todo se vuelve fácil o que el sufrimiento desaparece, sino en el sentido de que la relación contigo mismo y con la realidad empieza a cambiar de una manera que tiene una calidad que difícilmente se puede describir, pero que una vez que se siente se reconoce. Lo primero que cambia es la relación con el presente. El presente deja de ser solo el tiempo entre el pasado que lamentas y el futuro que esperas. Empieza a ser el lugar real donde la vida ocurre. Empieza a tener una densidad, una riqueza, una textura que antes no percibías. Y en ese presente comienzan a aparecer cosas que siempre estuvieron ahí, pero que no veías. La belleza ordinaria de las cosas pequeñas, la profundidad de las conversaciones cuando realmente estás presente en ellas, la información que trae el cuerpo cuando le prestas atención. Lo segundo que cambia es la relación con los otros. Cuando empiezas a verte con más claridad y con más compasión, inevitablemente empiezas a ver a los demás también así, porque la manera en que te miras a ti mismo es siempre la manera en que miras al mundo. Si te tratas con compasión genuina, esa compasión empieza a permear tus relaciones de maneras que transforman no solo cómo te relacionas, sino lo que esas relaciones producen en el campo. Y lo tercero, que para mí es de las cosas más valiosas, es la relación con la incertidumbre. La incertidumbre deja de ser una amenaza y empieza a ser una apertura. Deja de ser algo que hay que resolver lo más rápido posible y empieza a ser un espacio donde pueden ocurrir cosas que ninguna certeza hubiera dejado entrar. Y cuando la incertidumbre ya no aterra, cuando puedes estar cómodo sin saber exactamente lo que va a pasar, algo en ti se suelta que llevaba mucho tiempo tenso, y ese soltarse no es rendición ni pasividad. Es una forma de confianza que solo es posible cuando has tenido suficientes experiencias directas de que algo más sabio que tu mente opera también en tu vida. Todo el trabajo que he descrito hasta ahora, todo el trabajo de la conciencia, toda la práctica del testigo, todo el encuentro con el miedo, toda la apertura al presente, ocurre en esta realidad a través de esta experiencia, en este cuerpo, en estas relaciones, en este tiempo, no en
alguna otra dimensión a la que tienes que acceder primero, no después de haber alcanzado algún estado de iluminación especial aquí, ahora, en lo cotidiano, en lo ordinario, que se vuelve extraordinario cuando lo miras con presencia real. Eso es lo que hace que esta realidad no sea una simulación, que el trabajo es real, que el crecimiento es real, que lo que aprendes aquí, lo que integras aquí, lo que transformas aquí tiene peso, tiene consecuencias, tiene una relevancia que va más allá de este ciclo de vida. Permítete sentir esto. Cada momento de presencia genuina que has vivido en tu vida, cada momento donde realmente estuviste aquí, donde realmente sentiste, donde realmente elegiste desde la conciencia en lugar de desde el automatismo, cada uno de esos momentos dejó una huella, no en la memoria que puedes recordar, no en algo más profundo, en la textura de lo que eres. Y esa acumulación de momentos de presencia, aunque a veces parezca que el progreso es lento o invisible o que retrocedes más de lo que avanzas, esa acumulación es real, es lo más real que existe en tu historia. Y ahora quiero llevarte hacia algo que si has estado presente a lo largo de esta conversación, quizás ya estás sintiendo. Quiero llevarte hacia una comprensión de quién eres, que va más allá de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Porque todo lo que he descrito, los patrones, el ego, el miedo, las creencias, el trabajo de la conciencia, todo eso es lo que ocurre en la superficie de lo que eres. Es el nivel donde se desarrolla la historia, donde se despliega el proceso. Pero debajo de todo eso, debajo de todas las capas, hay algo que no ha cambiado nunca. Algo que no fue afectado por ninguna herida, por ningún condicionamiento, por ninguna historia que te hayan contado sobre ti. Algo que es anterior a tu nombre, anterior a tu historia, anterior a las creencias que adoptaste y que ahora estás examinando. Ese algo, esa presencia que hay debajo de todo, es lo que eres en tu nivel más fundamental. No es un yo más especial ni más espiritual, es simplemente el testigo. La conciencia pura que observa todo lo que ocurre sin ser ninguna de las cosas que observa es lo que eres cuando no estás siendo nadie en particular. Cuando no estás construyendo, ni defendiendo, ni demostrando nada. Cuando simplemente eres. Y desde ese lugar, desde esa presencia fundamental, la pregunta de si esto es una simulación o una realidad deja de tener sentido. Porque lo que eres en ese nivel existe independientemente de la naturaleza del campo en el que se despliega la historia. Pero también desde ese nivel puedes sentir que lo que se está desplegando en este campo, en este mundo, en esta vida, en estas relaciones, en este tiempo, está hecho de la misma sustancia que tú. Que no hay una separación entre la conciencia que eres y la realidad que percibes. Que eres simultáneamente el observador y lo observado, el soñador y el sueño, la conciencia y el campo en el que la conciencia se expresa. Y eso es lo mucho más extraño de lo que estás dentro. No un programa, no un código, no una arquitectura digital con sus reglas fijas y su creador externo, sino la conciencia misma jugando el juego de explorar sus propias profundidades a través de millones de formas, a través de millones de experiencias, a través de millones de seres como tú que se despiertan, que se reconocen, que recuerdan, que integran, que evolucionan, que aman, que sufren, que crecen, que vuelven al centro, que se alejan, que regresan. Eso es lo que eres, eso es lo que somos. Y no hay nada en ninguna teoría de simulación que pueda contener la vastedad de eso. Lo que esta vida cotidiana necesita no es que la trasciendas, lo que necesita es que estés presente en ella, con toda tu atención, con toda tu honestidad, con toda tu compasión hacia ti mismo y hacia los demás, con la disposición de mirar lo que todavía no has mirado, con la valentía de sentir lo que todavía no te has permitido sentir, con la humildad de saber que no lo entiendes todo y que eso está bien, con la confianza de saber que hay una inteligencia que opera en este campo que es más sabia que tu mente, aunque no siempre sea comprensible para ella. Cada día te va a ofrecer momentos donde puedes elegir la presencia o el automatismo, momentos donde puedes elegir la honestidad o la historia cómoda, momentos donde puedes elegir el contacto o la distancia, momentos donde puedes elegir el amor, no el amor sentimental, sino el amor como la disposición a ver y a ser visto, a acompañar y a ser acompañado, a recibir y a dar sin el filtro constante del miedo. Y cada vez que eliges,
desde la conciencia algo en el campo se mueve, algo que no puedes medir ni verificar con los sentidos ordinarios, pero que es real, de la manera más profunda en que algo puede ser real. No necesitas llegar a ningún destino espiritual para vivir desde este lugar, no necesitas alcanzar ningún nivel de iluminación, ni resolver ningún conjunto completo de traumas antes de poder estar aquí de verdad. Puedes elegir estar aquí ahora, en este instante, en esta respiración. La conciencia no es un premio al final de un camino, es lo que ya eres cuando dejas de pretender que eres otra cosa. Y esto que eres, esta presencia, esta conciencia que observa, esta inteligencia viviente que respira en ti y a través de ti, no es la protagonista de una simulación, es la propia sustancia de la que está hecha la realidad. Eres el campo tomando conciencia de sí mismo, eres la vida reconociéndose a sí misma a través de un punto específico, único, irreemplazable de perspectiva. Y eso no es pequeño, no hay nada más grande que eso. Y sin embargo se vive en lo más ordinario, en el desayuno de la mañana, en la conversación con la persona que más quieres, en el momento de silencio antes de dormir, en el instante donde decides mirar hacia adentro en lugar de hacia afuera para encontrar lo que buscas. No estás dentro de una simulación, estás dentro de algo mucho más extraño, más vivo, más íntimo, más tuyo que cualquier simulación podría ser. Estás dentro de la conciencia misma y la conciencia misma eres tú. Esto es lo que siempre has sido y esta es la única revelación que cuando realmente la ves cambia todo sin que nada cambie, porque lo que cambia no es la realidad, lo que cambia es el ojo que la mira y ese ojo que ya está abierto, aunque a veces lo olvides, es el único portal hacia todo lo que buscas.